Bien, entonces, buenas tardes, doctora, colegas en supervisión. El día de hoy vamos a hablar de este paper que es de la dapaglifosina en pacientes que han sido sometidos a TAVI. Soy Mauro Rossi, becado de Medicina Interna de la Universidad de Diego Portales. Y vamos a iniciar entonces con un pequeño repaso de los cambios fisiológicos del envejecimiento cardíaco específicamente. ¿Ya? Porque para entender un poquito por qué se vuelve relevante la estenosis aórtica hay que entender cómo llegamos a la estenosis. Y lo más importante es que vamos a tener una disminución de la distensibilidad cardíaca y de la reserva funcional. Y eso está dado porque va a haber un aumento en la infiltración de colágeno a nivel del corazón y al mismo tiempo un aumento en la presencia de metaloproteinasas que, como dice su nombre, van a ir destruyendo proteínas, ¿cierto? Esto se infiltra por colágeno, el corazón se empieza a volver menos funcional, menos distensible, y eso también va generando un desacoplamiento en la parte de excitación-contracción, hay pérdida de cardiomiocitos y finalmente baja esta reserva funcional. Otra cosa es que a nivel cardiovascular o vascular y a nivel valvular va a haber un aumento en la rigidez, tanto de las arterias, ¿cierto? Veamos en la parte del envejecimiento aórtico, como también en la parte del aparato valvular. Vamos a tener principalmente calcificación y cicatrización de los velos aórticos. Esto va generando un deterioro valvular que estrecha el lumen y al haber más estrechez del lumen, aumenta la poscarga, aumenta el esfuerzo que tiene que hacer el corazón, y si ya tenemos un corazón disfuncionante empezamos a ver que se afecta además el gasto cardíaco. Y esto va induciendo, como mecanismo compensatorio, un aumento en la remodelación de la pared ventricular. A modo de recordatorio nada más, insuficiencia mitral es la más frecuente, seguida de estenosis aórtica, después de la insuficiencia aórtica y finalmente de la estenosis mitral. En cuanto a la estenosis aórtica, si bien esto se va un poco lejos de la presentación, recordar que tiene múltiples etiologías. La que nos atañe principalmente a nosotros es la degenerativa cálcica y tiene factores de riesgos conocidos. El más importante de ellos, la edad, ¿ya? Y sabemos que desde los 65 años por década el riesgo se duplica. Entonces, si uno piensa en un adulto mayor de 85 años, tenemos 4 veces más riesgo que el paciente de 65. ¿Ya? Siendo la edad por lejos uno de los factores más importantes. ¿Qué otras cosas tenemos asociadas? Comorbilidades, ¿cierto? Un paciente hipertenso, tabáquico, diabético, la obesidad y dentro de ellos el ser hombre. Ahora, ¿por qué está esta diapositiva en el costadito de la parte de TAVI? Esta es la actualización de la ESC del año pasado, principalmente para ver que la TAVI se ha vuelto súper importante. Ya en pacientes sobre 70 años, sobre todo si el riesgo quirúrgico es alto, la indicación formal es TAVI, con una evidencia fuerte a favor, clase 1. Y a modo de recuerdo también vamos a tener los ISGLT2, ¿cierto? Que son estos medicamentos maravillosos inicialmente creados para el tratamiento de la diabetes, porque su rol es inhibir, ¿cierto?, el transportador SGLT2, que es un cotransportador sodio-glucosa. Entonces, cuando se generó, dijeron, con esto eliminamos mayor cantidad de glucosa. El problema, o en realidad, la maravilla, la sorpresa, fue que no solamente se elimina glucosa, sino que también por el mecanismo de acción aumenta la natriuresis. Y esta mayor cantidad de sodio y agua que llega al túbulo contorneado distal va a generar que se active un feedback túbulo glomerular negativo. ¿Ya? Esto genera una liberación de adenosina que va a generar a su vez vasoconstricción de la arteriola aferente y vasodilatación de la eferente. Y eso permite que la presión glomerular baje. Además, como vamos a tener a nivel de la mácula densa, se sensa como que hay un exceso de agua, nuestro cuerpo va a disminuir la producción de renina, por tanto disminuye la activación de la L-renina, angiotensina, aldosterona, que sabemos es de los principales involucrados en todo el mecanismo de hipertensión, de remodelado miocárdico, y por tanto vamos a tener todo un efecto cardiovascular neto también. Ahí abajito les puse que, claro, hay efectos renales, que es lo que conversábamos, los estudios que lo respaldan, y dentro de lo cardiovascular, también todos los estudios que respaldan, ya que son muchos. El problema que vamos a ver más adelante con estos estudios es que tienen poca representación en pacientes adultos mayores más añosos. Y finalmente, un comentario importante es que este efecto que tiene tanto renal como cardiovascular es independiente del nivel de glucosa. Ya da lo mismo si el paciente tiene una glicemia alta o baja, el efecto beneficioso del ISGLT2 está. Y por eso actualmente se recomienda en las terapias independientemente de si los pacientes son o no diabéticos.
A modo de efecto adverso, son poquitos, los vamos a ver también dentro del estudio, pero en general son fármacos muy bien tolerados. ¿Qué hay que tener en consideración? Tenemos mayor presencia de glucosa genital y en la vía urinaria, por tanto, tiene más riesgo de infección micótica, que es el principal efecto adverso, y de infecciones urinarias, del tracto urinario per se. Tracto urinario que puede ser bajo o puede ser también alto. Metabólicos se asocian a una cetoacidosis normoglicémica y hemodinámicos, ¿por qué? Porque funcionan en cierto sentido como un diurético, ¿cierto? Vamos a botar mayor cantidad de glucosa, por tanto vamos a generar una diuresis osmótica. Y si yo además combino este tratamiento con un diurético por otra causa, vamos a tener un mayor efecto hipotensor y por tanto estos pacientes tienden a generar ortostatismo o mareos, y sabemos que en pacientes añosos con trastornos asociados a la marcha podemos tener mayor riesgo de caída. Entonces, a modo de introducción, vamos a abordar un poquito más lo que es el paper, que es este, ¿cierto? La dapaglifosina en pacientes que van a ser o que fueron sometidos en verdad a TAVI, publicado en el New England el año pasado. Y la pregunta que se hace el paper es, ¿en pacientes sometidos a TAVI tiene lugar la prescripción de ISGLT2? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque, como conversábamos, la estenosis aórtica tiene una muy alta frecuencia en población mayor y se asocia a muy alta mortalidad. La TAVI se ha vuelto una parte crucial del manejo, pero pese a este tratamiento hay un 20% de pacientes que igual tienen hospitalización en el primer año. Y además, los ISGLT2 han demostrado eficacia en la insuficiencia cardíaca en cualquiera de los mecanismos, o sea, en cualquiera de las fracciones de eyección, preservada o reducida, pero no se ha evaluado tanto en pacientes con causas reversibles, como la estenosis aórtica, y además están hiporrepresentados los pacientes sobre 80 años en estos estudios. ¿Cómo se hizo este examen? O sea, este estudio, perdón. Fue un estudio multicéntrico, se realizó en España, abordó 39 lugares y lo que hicieron fue darle dapaglifosina 10 miligramos a los pacientes al alta o a los primeros 15 días del alta. ¿A qué pacientes? A los que hayan tenido una insuficiencia cardíaca asociada a una estenosis aórtica, pacientes que hayan tenido insuficiencia cardíaca con requerimiento de diuréticos, obviamente todos estos pacientes que hayan sido sometidos a TAVI posteriormente y que tengan además una de las siguientes tres o varias de las siguientes tres, al menos una, que es una enfermedad renal que ellos lo definieron como un clearance de 75-25, diabetes o una FEBI bajo 40. Cualquiera de esos tres criterios más uno de los otros dos ya era un paciente que podía entrar al estudio. ¿A quienes excluyeron? Obviamente los contraindicados para los ISGLT2, ¿cierto? Pacientes que tengan uso de sulfonilureas porque aumenta el riesgo de cetoacidosis euglicémica, y pacientes que ya hayan tenido ITU o cistitis recurrentes porque vamos a aumentar aún más el riesgo de infección con el uso de medicamentos. Esto se randomizó unos a uno y se hizo mediante un sistema electrónico, un sistema web. ¿Cuáles fueron los outcomes? Primarios, si los pacientes tenían muerte por cualquier causa, independientemente de si era o no era cardiovascular. Y el otro primario, si hay un agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Agravamiento definido como que se reagudiza y necesita diuréticos endovenosos, o en su defecto la enfermedad progresa, generando una necesidad de hospitalización. Y dentro de los outcomes secundarios, abordan esta muerte por cualquier causa y hacen un subgrupo que va a ser la muerte por causa cardiovascular. Y además de este mismo grupo de hospitalización, dijeron, ok, ¿cuántas veces se rehospitalizan estos pacientes por la insuficiencia cardíaca? Hubieron criterios de seguridad también, que eran pacientes si tenían hipotensión sintomática, hipoglucemia grave, la cetoacidosis euglicémica y todas las complicaciones infecciosas. Documentado paréntesis dentro de los ISGLT2, el riesgo de fascitis necrotizante o amputación no traumática son riesgos que actualmente están un poquito cuestionados. ¿Ya? Por eso no lo mencioné como de los que sí dan como efecto adverso, pero se consideró en el estudio. Dentro de la población, era una población muy comparable y lo bueno es que dentro de todo una validez externa buena. ¿Ya? Eso quiere decir que es extrapolable a nuestra población. Eran pacientes variados, un número muy similar, 605 contra 618. La representación de mujeres era buena, a diferencia de otros estudios con ISGLT2 en que estaban bajo representadas. Eran 49% mujeres, 51% hombres. El promedio de edad era muy alto, era de 80 años, siendo el 72% de los incluidos sobre 80 y el 7% sobre 90. Cosa que ninguno de los otros estudios que estaban descritos antes habían hecho. Eso nos deja una población bajo 80 años de como 21%, es muy poquito.
Y además las FEBI no eran FEBIs excesivamente bajas, que sabemos que tienen mucha mejoría. De hecho el promedio era 54 y solamente un 17% tenía una FEBI bajo 40. ¿Por qué es bueno esto? Porque permite extrapolar estos resultados a una población mucho más general, no tan acotada. Y dentro de la validez interna del estudio, esto es que también estaba hecho el estudio, era un open label, lo cual le baja un poquito de calidad, pero usaba un diseño que se llama Pro, que lo que hace es que todos estos outcomes no son evaluados por los mismos organizadores del estudio, sino que se mandan a un tercero, que el tercero sí está aleatorizado y cerrado. Entonces, evita un poco el sesgo. A otras cosas importantes dentro de la validez interna es que habían diferencias marcadas de ProBNP y las enfermedades coronarias. De hecho, el ProBNP, si uno lo ve, estaba 6.324 más menos 19.900 versus el de al ladito que estaba en 5.300 más menos 6.000. O sea, el más menos es una diferencia de 3 veces y eso hace que en el fondo la carga que tenía el paciente con DAPA sea mucho más alta, la carga cardiovascular. Lo bueno también es que hubo un muy buen seguimiento poblacional, solamente se perdió un paciente en el grupo de dapaglifosina, una buena adherencia a la terapia en general, ambas sobre el 80%, en el grupo control del 90%, y utilizaba un modelo competitivo de riesgos. Esto ya significa que nosotros tenemos el primer grupo, ¿cierto? Primer outcome, muerte por cualquier causa cardiovascular, por cualquier causa, pero el modelo de riesgo competitivo lo que dice es, ok, cualquier causa y hace un subgrupo que es el causa cardiovascular. Y eso permite calcular hazard ratios que vamos a ver más adelante y darle en el fondo mayor peso a los componentes individualizados. Dentro de los resultados, el outcome primario mostraba que la muerte por cualquier causa era más baja en el grupo DAPA, pero no estadísticamente significativo, ¿ya? De un intervalo de confianza que iba de 0,59 a 1,28. Recordar que si pasas de 1, ¿cierto?, pierde la significancia estadística, pero el empeoramiento de la reagudización de la insuficiencia cardíaca mostraba un beneficio de 0,63 con un intervalo de confianza de 0,45 a 0,88. Estadísticamente significativo, por tanto, la dapaglifosina sí tiene un efecto sobre la insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando se hace el análisis compuesto, que es el de arriba, el outcome compuesto, se ve que a modo de outcome primarios hay un beneficio estadísticamente significativo. Pero nuevamente esto hay que verlo con el subanálisis de que la muerte por cualquier causa no tiene un beneficio estadístico. Estos son los gráficos, ¿cierto? Y traduciendo un poquito lo que conversábamos recién, en el primer gráfico, si hacemos el análisis compuesto, claro, se ve como que la DAPA es mucho mejor, pero este gráfico es exactamente igual al gráfico C y muy diferente al gráfico B. Finalmente el gráfico A es como un promedio de los dos. Uno puede llevar al mal concepto de que baja la mortalidad, pero en realidad lo que está bajando es el empeoramiento por la falla cardíaca. Dentro de los outcomes secundarios, se vio que es estadísticamente significativo el efecto sobre la hospitalización por insuficiencia cardíaca. De igual manera, disminuye el riesgo de terapia diurética urgente, o sea, de los pacientes que agudizan su falla cardíaca. Pero, nuevamente, en el ítem de muerte cardiovascular mostraba que el beneficio no era estadísticamente significativo, de 0,49 a 1,35. Al hacer un análisis compuesto de todo lo anterior, nuevamente se ve como que fuese beneficio significativo, pero por eso es importante hacer el subanálisis de los grupos, porque el promedio, claro, cae dentro de lo beneficioso, pero el subanálisis muestra que es beneficioso a expensas de la agudización y de la hospitalización en pacientes que agudizan su insuficiencia cardíaca. Dentro de los eventos adversos, la infección genital y la hipotensión fueron los más importantes, estadísticamente significativos por lo demás, y siendo la hipotensión prácticamente en un 6% de los pacientes, y contra el uso de la dapaglifosina. En el fondo, el grupo con intención de tratar, el grupo de dapaglifosina, infección genital e hipotensión. Y de los demás efectos adversos no hubo diferencias significativas. Y esto genera la siguiente discusión. Yo tengo un diseño abierto, ¿cierto? Tenemos un riesgo de que se distorsione un poquito la interpretación de los exámenes, o sea, del estudio, perdón, independientemente de la estrategia PRO. No se explicita en el documento la presencia de otras comorbilidades de alta prevalencia que pudiesen influenciar también los resultados. Finalmente, en el paper en sí, no se dice si el paciente que presentó de 92 años que usó DAPA y falleció tenía además, no sé, un cáncer en etapa 4, un cáncer en etapa 3, eso no está. Entonces deja
un poco a la interpretación ciertas cosas y no hace tan... No sé si es válida la palabra, pero los resultados pudiesen estar influenciados por otros factores, inclusive si el paciente está en etapa de fin de vida. Se plantea además una disminución del riesgo de un 28% de muerte o de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, pero nuevamente recalcar que el beneficio como tal, el subanálisis, muestra que el beneficio es solo de insuficiencia cardíaca, no de mortalidad. Y a modo de felicitación por el diseño que se hizo, se incorporaron poblaciones octogenarias donde en general la representación de estas pacientes era escasa. Y esto nos deja la siguiente conclusión, que el tratamiento con dapaglifosina 10 miligramos día tras la realización del TAVI es efectivo para reducir un desenlace combinado, ¿cierto?, de mortalidad, pero a expensas principalmente de menor incidencia en descompensaciones clínicas y reingresos hospitalarios, sin beneficio claro sobre la mortalidad a un año. ¿Ya? Y esto es una conclusión mía, pero como para hacer mucho énfasis en que la dapaglifosina tiene un rol, ¿cierto? Mayores hospitalizaciones, mayores rebudizaciones implica que el adulto mayor se desfuncionalice más, pase más tiempo fuera de su casa, tenga el riesgo de fallecer incluso en el hospital, pero dar la dapa en sí no va a prolongar la expectativa de vida de ese paciente. Lo que va a hacer es que su calidad de vida sea mejor. Y ahí es donde tenemos que sopesar en el fondo el beneficio versus el riesgo con este pequeño número de efectos adversos, que en total son un 8%. Eso.